Padre Basilio Arévalo Carranza presenta la reflexión del Evangelio. Bienvenidos. De sobra sabemos, queridos hermanos y hermanas, que en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel habían 248 preceptos y habían 365 prohibiciones, y por tanto esta gente hacía funcionar su vida espiritual, religiosa, guardando 613 mandamientos. Con razón, un escriba se presenta a Jesús y le hace una gran pregunta. Veámosla despacio en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, versículos 28 al 34. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Él explicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. La gran pregunta de el escriba, del doctor de la ley, es: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le va a plantear tres cosas. Amar a Dios con todo el corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. Esto es lo primero. Y lo lindo, lo extraordinario, es que el escriba y Jesús llegan a un acuerdo. Es una conversación muy cordial, una conversación muy amable. Es un momento en que logran unirse, reconciliarse dos mundos que siempre han estado en choque, siempre han confrontado, pero ahora están de acuerdo. Y por eso el escriba dice: muy bien, maestro. Tienes razón al decir que hay un solo Dios y que amar al prójimo y a uno mismo vale más que holocaustos y sacrificios. Y qué lindo. Jesús le dice: no estás lejos del reino de Dios. Pero vamos despacio, hermanos y hermanas. Esto de amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, es justamente estar dispuestos incluso a dar la vida por el Señor. Es lo que nos enseñó San Pedro cuando es capaz de que le crucifiquen cabeza abajo por amor a Dios. Esto es lo que pasó con Juan el Bautista, que es capaz de que le corten la cabeza
Es lo que pasó con San Esteban, que es capaz de que lo maten a pedradas. Es lo que pasó con este otro gran santo, San Ignacio de Antioquía, que fue lanzado al foso de los leones. Es lo que pasó con San Sebastián, que es capaz de que lo maten a flechazos. Y es lo que ha pasado con tantos profetas, con tantos apóstoles y con tantos mártires que han amado al Señor hasta derramar su sangre por ellos, por el Señor. Segundo, amarás a tu prójimo. Quien nos enseña magistralmente esto es María. María nos enseña a amar al prójimo, perdonar al prójimo, unirme al prójimo, armar comunidad. Ustedes saben que María supo que Pedro negó al Señor y renegó de su fe por 3 veces. Pero en los Hechos de los Apóstoles llama poderosamente la atención que los apóstoles están reunidos para recibir el Espíritu Santo en compañía de María. ¿Por qué está María ahora con los apóstoles si se enteró de que Pedro hasta negó a su hijo? Simple y sencillamente porque María nos enseña a amar y perdonar. Y por eso está con ellos. Y esto es importante, porque sin amor al prójimo no hay amor a Dios. Nunca olvide, 1 de Juan, ¿cómo podemos amar a Dios a quien no vemos si no amamos al prójimo a quien vemos? Y Jesús dijo que en el último momento de nuestra vida nos va a decir: vengan benditos de mi Padre a heredar el reino preparado desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve desnudo y me vistieron, a la cárcel y me fueron a ver. Y agrega: lo que hicieron a uno de estos mis pequeños, conmigo lo hicieron. Tercero, amarnos nosotros mismos. Esto es tener elevada autoestima, esto es tener autonomía, esto es tener madurez emocional, esto es tener asertividad, esto es tener espiritualidad. Amarnos nosotros mismos es fundamental. Y para saber que vamos entrando en este caudal del amor a nosotros mismos, tenemos que ir desechando a veces estas actitudes de cuando nos ponemos frente al espejo y casi nos desmayamos y empezamos a reclamar: ¿por qué no fui alto? ¿Por qué no fui rubio? ¿Y por qué mi nariz no es puntudita? ¿Y por qué mi boca no es chiquita? Si hay una inconformidad con nosotros mismos, no podemos amar a nadie. Qué terrible cuando no aceptamos, pero ni el nombre que nos han puesto. Qué terrible cuando no nos podemos reconciliar con nuestra historia, con nuestros defectos, a veces con nuestros malos hábitos. Tenemos que aprender a aceptarnos. Tenemos que aprender a perdonarnos. Y entonces podemos amar al otro, no porque, sino a pesar de. Y entonces amamos a Dios con todo el corazón. Que el Señor esté con ustedes.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.